Bien, damos gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias al pastor Nanito, porque hace tiempo no tenía esta instancia, así que gracias por considerarme. Y justamente ayer en nuestro grupo vida, perdón, en nuestra clase, tiré el palo, también para ese grupo vida. En nuestro discipulado, ya, en nuestro discipulado, sin colocarme muy de acuerdo, en verdad, justo ayer tuvimos nuestra clase de oración. eh, Planteamos de que en nuestra práctica de fe de discípulos es importante la oración y por eso tenemos una clase enfocada netamente a la oración. Y justo eh, conectó con este tiempo que Raíz está hablando de la oración, ¿ya? Así que vamos a tener hoy día la clase de discipulado en Conectados. No, vamos a tratar de ir avanzando rapidito, ¿ya? Bien, la oración. L- eh, Ayer le comentaba a los hermanos que estuve a punto de no hacer esa clase porque eh, oración, del tiempo que llevo en Raíz, es un tema que se habla harto y mucho. Y se agradece mucho porque se habla mucho de la oración, se incentiva mucho la oración. Raíz es una comunidad de fe que instaura la oración como algo positivo. Y yo honro a la comunidad de fe de Raíz por eso, porque instaura la oración en una posición importante. Hay una canción que dice que la mejor posición de poder pelear una batalla es estando de rodillas. Y eso para el cristiano debe ser un oficio, debe ser nuestro trabajo constante. Entonces, quiero empezar explicando un poquito cómo voy a desplegar esta reflexión. Voy a empezar con dos verdades principales que nos entrega la palabra con respecto a la oración, y luego vamos a ir con algunos principios prácticos que nos van a ayudar tal vez a robustecer nuestra práctica de oración. Aquellos que no la tienen, les animo y que este sermón pueda servir para animarles, para llevar una práctica devocional, una práctica de oración, una práctica de oración dedicada, ya en este tiempo tan, tan sulfurado por el tiempo, por el no tener tiempo. Así que comencemos entonces. Y me gustaría comenzar con, con una introducción, con una frase que me gusta mucho. Ayer les compartía a las hermanas, porque normalmente en estas últimas clases son puras mujeres, ¿ya? Las que se han conectado, así que eh, honro a esas mujeres que se conectan. Eh, Así que hay un libro de un autor que me gusta mucho que se llama La oración, y quiero comenzar introduciendo esta reflexión con esta frase que dice: orando es la única manera de adentrarse en el verdadero conocimiento propio. También es la manera principal en la cual experimentamos un cambio profundo. El reordenamiento de nuestros amores, la oración es como Dios nos entrega tantas cosas inimaginables que tiene para nosotros, y en verdad orar hace que sea seguro para Dios podernos dar muchas de las cosas que más deseamos, pero también es la manera en la que conocemos a Dios, en la que finalmente tratamos a Dios como Dios, ¿ya? La oración es la llave más sencilla para hacer todo lo que debemos hacer y ser en la vida cristiana. Por lo tanto, tomando como referencia esta frase, humillarnos, inclinarnos ante Dios, es la única manera que nosotros podemos actuar y podemos confesar a Dios como Dios. Pero también la oración es la instancia en donde nosotros podemos hacer todo lo que debemos hacer en nuestro oficio cristiano, pero también ser ante el mundo, cómo debemos ser como cristianos. Por lo tanto, debemos aprender a orar y necesitamos hacerlo. Y así comienza. Esta es una frase de un libro que se llama La oración, que se los recomiendo, es muy lindo, ¿ya? Ahora, todos nosotros estamos en la mejor posición, en la más noble, cuando
se trata de estar de rodillas ante Dios en oración, ¿ya? Orar no solo es ser, no solo es ser verdaderamente piadoso, no solamente ser o tratar de ser un mejor cristiano, sino que es también ser verdaderamente humano, porque a través de la oración, a través de la práctica de la oración mostramos nuestra fragilidad, mostramos realmente lo que somos, o debiésemos mostrar lo que realmente somos. Por lo tanto, la oración no es solamente mostrar que estamos tratando de agradar a Dios, sino que también somos verdaderamente humanos, porque es en la instancia de la oración es donde tendemos a ser humanos, ¿ya? Seres humanos semejantes a la imagen de Dios, humanos que son dedicados para Dios en el oficio, que se ocupan de dedicar tiempo a estar en comunión con su Creador, ¿ya? Ahora, no obstante, la oración es también uno de los medios más efectivos de gracia. Y quiero llamar en esta reflexión la oración un vehículo de gracia. El Señor imparte a la iglesia muchos vehículos de gracia donde podemos nosotros ejercer nuestras disciplinas espirituales. Entre esas disciplinas espirituales tenemos la comunión con los hermanos, tenemos la alabanza, tenemos la lectura de la palabra, pero uno de los más efectivos dentro de nuestra relación con Dios, adivinen cuál es. Un medio de gracia que es efectivo es la oración. J.C. Riley, como les comentaba ayer a las hermanas del discipulado, que es un teólogo inglés del siglo XVII, él hace una reflexión muy interesante sobre la oración. Y es que él dice, dudo que alguien haya sido semejante a Cristo en medida significativa sin ser diligentes en la oración. Ahora, ¿cuál es la razón? Se pregunta él, ¿ya? De que algunos creyentes sean mucho más radicales y santos que otros. Y él se responde, creo que la diferencia es, es que en 19 casos de 20 tiene que ver con diferentes hábitos de oración privada, ¿ya? Creo que quienes no se destacan por su santidad, dice él, oran poco. Y quienes son inminentemente santos es porque dedican su vida o dedican mucho tiempo a orar. Nosotros como creyentes entendemos que santos no es ser canonizados, no es, no es que se nos suba un pedestal, sino que ser santos es ser semejantes a Cristo. Ahora, la oración y el pecado nunca moran juntos en el mismo corazón. Ojo con esto. La oración, la oración y el pecado nunca moran juntos en un corazón. La oración consumirá el pecado mientras más sea practicada, y ahí vamos a hablar por qué, y el pecado ahogará la oración. ¿Por qué? Porque el pecado incentiva nuestra lejanía de Dios, incentiva nuestra vergüenza personal, nuestra lejanía, por lo tanto, nuestra oración se irá apagando más y más. Ahora, siguiendo con esta introducción, si entendemos la oración de esta manera, una oración bien entendida es la oración siempre que es una respuesta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la manera en cómo Dios nos habla. La palabra de Dios es el vehículo en cómo Dios revela su propósito, revela por qué estamos hechos, revela por qué impulsa a la iglesia a ciertas cosas. Pero la oración es la manera en cómo nosotros contestamos a Dios. La oración es el vehículo, es el medio en que formamos nuestro vínculo con el Creador. Siendo así, el hecho más importante en nuestra vida cristiana. Entonces, y aquí comienzo con esta primera verdad que quiero colocar como fundamento dentro de esta reflexión. Vamos a hablar de dos fundamentos principales, que es la integridad de la oración, y luego hablamos de la supremacía de la oración. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir para aquellos que están anotando. La integridad de la oración y luego hablamos sobre la supremacía de la oración. Y vamos a ir con la integridad de la oración y
y luego al final de la reflexión vamos a hablar sobre algunos pasos prácticos, principios prácticos. Si damos prioridad a la vida exterior, a la vida de afuera, nuestra vida interior será probablemente un poco sombría y un poco aterradora, ¿ya? No sabremos qué hacer con la soledad que se produce cuando no nos preocupamos de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual. Si se fija, ha habido un índice que ha estado subiendo en cuanto a depresiones, en cuanto a crisis de ansiedad, cuando el ser humano, cuando las personas no se preocupan de su interior y se preocupan más de las cosas exteriores, la vida empieza a ser sombría. Nos sentiremos profundamente incómodos con una introspección cuando nos autoanalizamos y no podemos concentrarnos en ningún tipo de reflexión. Peor aún, en nuestras vidas le faltaría tal vez un poco de integridad. ¿Y por qué? Exteriormente tendremos que proyectar confianza, tendremos que proyectar salud. ¿Y por qué? Porque estamos en una sociedad donde el que proyecta más felicidad o el que proyecta una vida con mayores experiencias de felicidad es el que tiene más éxito. Por lo tanto, la integridad de la oración es aquella que se enfoca primero en mí, es aquella que primero se enfoca en cómo está mi vida interior, en cómo está mi espiritualidad, en cómo está mi plenitud espiritual y emocional. Si nos olvidamos de esta parte, entonces seremos personas que exteriormente tenderemos a proyectar confianza, salud, plenitud espiritual, emocional, aunque por dentro estemos llenos de inseguridades, llenos de ansiedades, autocompasión y viejos rencores. Ahora, sin embargo, no sabremos cómo entrar en los espacios interiores de nuestro corazón, ni ver con claridad que tenemos que afrontar cada una de estas cosas. John Owen, un teólogo del siglo XVII, eh, dijo con respecto a esto cuando habló de los ministros de su tiempo y advirtió a los ministros populares de ese tiempo y dijo lo siguiente: un ministro puede llenar las bancas de una iglesia, la lista de la comunión puede llenarse, las bocas pueden llenarse las bocas de la opinión pública, pero lo, lo que es de rodillas, lo que es en secreto ante el Dios Todopoderoso, se ve solamente en lo personal, en lo íntegro. Y eso solamente se va a notar necesariamente en lo exterior. Y ojo con esto, para descubrir nuestro verdadero yo, debemos ponernos a reflexionar en qué piensas cuando nadie te está viendo, cuando nada te está obligando a pensar en algo en particular. Para descubrir tu verdadero yo, en esos momentos, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Tus pensamientos se dirigen hacia Dios? ¿Es posible que quieras que te vean como una persona humilde, sin pretensiones, pero tomas la iniciativa de confesar tus pecados delante de Dios? Y es que cuando hablamos de la integridad de la oración, hablamos de mostrarnos tal cual somos delante de Dios. Aparte de ocuparnos de nuestra vida interna, aparte de ocuparnos de nuestro interior, también confesamos y nos mostramos tal cual somos de manera humana delante de Dios. Ya no es importante mostrar una imagen de confianza, ya no es importante mostrar un exterior exitoso o de plenitud emocional. No, lo que importa cuando nos fijamos en mirarnos a nosotros, en ocuparnos de nuestra espiritualidad, en enfocarnos de manera honesta delante de Dios, lo que importa en ese entonces es lo que Dios dice de nosotros. Y es ahí donde toma relevancia la frase que hablábamos del principio. Cuando oramos, cuando nos enfocamos en la vocación de la oración, sabemos quiénes realmente somos. Sabemos quiénes realmente somos. Cuando no nos preocupamos de la integridad de la oración, deseamos que los demás nos perciban como personas positivas, personas alegres. Solemos agradecerle a Dios por todo lo que tenemos y alabarlo por quién es Él.
Quizás hablemos mucho sobre la bendición de nuestra fe y cómo amamos de verdad al Señor. Pero si no oras, si no oramos, ¿es esto cierto? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente lo que compartimos en la fe es real? Y nuevamente volvemos al punto de la integridad de la oración. Si hablamos de fe, si predicamos, si incentivamos a otros, pero no estamos orando, ¿nuestra fe es íntegra? Perdón, ¿nuestra oración es íntegra? Entonces, si no tenemos gozo, si no somos humildes y fieles delante de Dios, entonces lo que queremos aparentar en el exterior no se corresponde con quién somos realmente. Por eso la oración tiene un ámbito de integridad. Podríamos decir que a lo mejor, si no estamos orando constantemente, quizás lo que estamos hablando de nuestra fe no es real. Ahora, poco antes de dar a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, Jesús ofreció algunas ideas eh, antes, incluyendo lo siguiente: cuando oren, no sean como los hipócritas. Ya esto es lo que me refiero con la integridad de la oración. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Esto está en Mateo 6, 5, 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. La prueba infalible de la integridad espiritual en la oración, afirma Jesús, es la vida privada en oración. No podemos hablar de una vida de fe íntegra si no estamos orando recurrentemente. Si lo último que ocupamos en nuestros conflictos, en nuestras adversidades es la oración. Nuestra integridad espiritual en la oración tiene que ver con que nuestra primera mano es a través de la oración. Muchas personas oran cuando se sienten obligadas por las expectativas culturales y sociales, o quizás por la ansiedad que les causa las circunstancias que están viviendo. Aquellos que tienen una genuina relación con el Padre, aquellos que tratan día a día de comunicarse con el Padre, tendrán un deseo interno de orar. Y por eso, simplemente por eso, orarán, aunque nada externo los presione a hacerlo. Incluso buscarán orar durante los tiempos de aridez espiritual, cuando está el desierto, cuando no hay ganas, cuando no haya recompensa social o vivencial. La oración que es íntegra, la integridad de la oración, es aquella que pone en práctica la oración cuando la única ganancia que tenemos es Dios. Por lo tanto, esta fue la primera verdad que quiero implantar en esta reflexión, y la segunda es la supremacía de la oración. Una rápida comparación, ¿ya? Eh, una rápida comparación eh, de la oración, perdón, del texto que vamos a leer ahora, ¿ya? Que, se- que, eh, que está en, que está en Efesios 1, perdón, ¿ya? Aquí lo estoy leyendo. Si nosotros, no los vamos a leer ahora todos porque son varios, ¿ya? Si hacemos una rápida comparación en Efesios 1, en Filipenses 1, en Colosenses 1 y en Efesios 3, que son, coincidentemente, son oraciones de Pablo, cada una de estas oraciones revela que, que Pablo está implantando una manera habitual para orar por sus amigos o por aquellos que él amaba. En el corazón de lo que él dice, en el corazón de sus palabras, lo que Pablo está diciendo
En Efesios 1, que lo vamos a leer ahora, ¿ya? Lo vamos a leer en este momento, en Efesios 1. Efesios 1 dice lo siguiente: Apóstol Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús, que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y saltamos al versículo 17 y dice, perdón, al versículo 15: Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Es interesante que en todos sus escritos, la oración de Pablo por sus amigos y por las iglesias no contiene peticiones por cambios de circunstancias. No contiene peticiones con que los dejen de perseguir. No contiene la petición de Pablo que los dejen de matar. No. La verdad es que ellos vivían en medio de muchos peligros en ese tiempo. Estamos hablando del siglo I, cuando la iglesia es impulsada, es creada por el Espíritu Santo, y que de alguna manera paga el precio por ser formada. Y Pablo fue uno de los precursores de apoyar a la iglesia, de escribir estas cartas en motivación. Pero cuando Pablo oraba por las iglesias, no oraba para que Dios les cambiara las situaciones. Ellos enfrentaban persecución, enfrentaban muerte, enfermedad, opresión por parte de las fuerzas poderosas de un estado, de un gobernador, de un rey. Eran perseguidos. Podríamos decir que esta época de la iglesia fue una época muy poco segura para la iglesia. Su existencia fue mucho menos segura que la nuestra, que la del día de hoy. Sin embargo, en estas oraciones no se encuentra ni una sola petición por mejorar la vida, ni por mejorar un emperador, ni por un cambio de gobierno, ni por protección contra los ejércitos saqueadores, incluso por pan. Pablo no ora por los bienes que nosotros solemos colocar principalmente en nuestras listas de oraciones. Ahora, ¿esto significa que nuestra, nuestras listas están incorrectas? De ninguna manera, de ninguna manera. Como bien lo sabía Pablo, el mismo Jesús nos invita a pedir el pan nuestro de cada día. La interpretación de ese texto no solo habla del pan espiritual, habla del pan físico también. Y eso Pablo lo sabe. Y también Pablo sabe de que Jesús en esta oración universal que se dio que se dio el miércoles pasado en el Conversemos, también la oración del Padre nuestro dice: líbranos del mal. En primera de Timoteo 2, en primera de Timoteo 2, Pablo alienta a sus lectores para que oren por tener paz, por un buen gobierno y por necesidades del mundo. Incluso en sus propias oraciones, Pablo eh, nos provee de un modelo nos provee de muchos modelos de oración, ¿ya? Lo que Pablo también está haciendo es que Pablo revela lo que pedía con más frecuencia por sus amigos y por en general la iglesia. Y acá está la supremacía de la oración. Recordemos que la primera verdad era la integridad de la oración y ahora estamos viendo la supremacía de la oración. Y la supremacía de la oración es Dios. Es enfocar nuestros deseos de conocer más a Dios. Y puede que suene sencillo,
puede que sea una verdad que a lo mejor hemos escuchado otras veces. Pero ponte a pensar, ¿cómo han sido tus últimas oraciones hasta el día de hoy? ¿Cómo han sido tus últimos deseos al orar? ¿Qué es lo que nos motiva hasta hoy día, 23 de septiembre? ¿Qué es lo que nos motiva a orar todos los días? ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es el corazón de nuestra oración hoy en día? Reflexiona por un momento. ¿Qué has orado? ¿Qué es lo que has orado? ¿Qué es lo más importante? Entonces, lo que Pablo está diciendo en este mensaje, en este principio bíblico, lo que Pablo está diciendo es que la supremacía de la oración es conocer mejor a Dios. Pablo lo explica con muchos detalles y lo dice en el versículo 17. Significa tener iluminados los ojos del corazón. Efesios 1:18. Bíblicamente el corazón es el centro de control de nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestra vida es lo que está pasando en nuestro corazón. Todo lo que nos mueve, todo lo que pensamos, todo lo que soñamos, en todo lo que proyectamos, incluso lo que ahora tú estás pensando es lo que está pasando en este mismo momento en tu corazón. ¿Cuál es el corazón de tu oración, iglesia? ¿Cuál es el corazón de tu oración hoy en día? ¿Son tus necesidades? ¿Es que te vaya bien mañana? ¿Es que tengas un mejor pasar? ¿Es que, es que no te falte nada? Es que no te estoy diciendo que cada una de estas cosas esté mal. Lo que te estoy diciendo es qué es lo primero en tus oraciones. ¿Cuál es tu motivación de orar todos los días? Lo que Pablo está realzando como principio, como suprema en la oración, es que debemos conocer mejor a Jesús. Es que, es que la oración no compromete lo básico de lo que necesitamos, sino que está colocando en el fundamento lo que debe ir en nuestra oración. Está apelando a los afectos más profundos en nuestra oración, las, 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 las esperanzas más profundas de la oración, esas que controlan nuestros sentimientos, esas que controlan nuestros pensamientos, nuestras conductas. ¿Cuándo fue la última vez que deseaste ver a Dios? Lo que Pablo está pidiendo, lo que Pablo está orando en Efesios 1:18, es tener iluminados los ojos del corazón. Y esto significa que es una verdad, que significa ah, que se nos abren los ojos del corazón, es que algo ha penetrado en nuestro espíritu, algo ha penetrado en nuestra mente, que ha causado algo distinto en nuestra manera de ver la oración, en nuestra manera de buscarle. Hay algo profundo que ha cambiado y que cambia completamente a las personas. Cuando los ojos del corazón se abren, podemos saber que Dios es santo, pero cuando los ojos del corazón son iluminados en relación con esa verdad, entonces no solo lo sabemos cognitivamente, no solo porque lo estudiamos, sino que porque lo sabemos realmente. Como Job, después de su prueba, él dice, eh, Antes, antes de oídas te he conocido, pero ahora puedo decir que mis ojos te ven. Y ese es el foco de que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, sean abiertos, es que podremos experimentar la oración de manera profunda, no de manera simplemente emocional, sino que de una convicción profunda que nace de un corazón que solo lo quiere a Él en la oración. En Efesios 3:18, Pablo indica que Él quiere que el Espíritu nos dé el poder para que podamos comprender todos los beneficios pasados, presentes y futuros del Señor. Aquellos que recibimos cuando creímos en Cristo y le recibimos. Sin duda todos los cristianos conocen sobre todos estos beneficios. ¿Cuántas predicaciones?
¿Cuántas predicaciones se nos han hecho en raíz de los beneficios de creer en esto, de los beneficios de esto? Pero la oración es para algo más. Es para tener un sentido más claro de la realidad, de la presencia de Dios y de la vida compartida con Él. Pablo considera este conocimiento de Dios como un asunto más profundo, más crítico, más crucial. Considera este conocimiento de Dios mucho más importante que un cambio o una petición de cambio de circunstancias. Sin este fuerte sentido de la realidad de Dios, si no tenemos este fuerte sentido de la realidad de Dios, las circunstancias buenas pueden conducirnos a una confianza excesiva o a la indiferencia espiritual. Y tal vez podrían llevar a preguntarnos, ¿quién necesita a Dios? Podrían concluir nuestros corazones cuando los asuntos parecen estar bajo control. Normalmente, las personas que quieren tener bajo control todas las cosas viven de esta manera. Y por último, sin este corazón iluminado, sin este corazón con los ojos abiertos, las malas circunstancias pueden conducirnos al desaliento, a la desesperación, a la ansiedad. Porque el amor de Dios sería simplemente algo abstracto y no la presencia infinitamente consoladora que debería ser la presencia de Dios. Por eso, Pablo coloca la supremacía de la oración en conocer mejor a Dios. Y es lo que debemos tener por encima de todo en cualquier circunstancia de la vida que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Empezando con estas dos verdades, con la supremacía de la oración y con la integridad de la oración, ahora quiero ir a estos puntos prácticos, a estos principios. Cuando hablamos de la verdad, de la integridad de la oración, necesariamente debemos colocar como práctica uno en nuestra oración, colocar nuestra mirada en Dios. Y esto lo podríamos definir como adoración, que es un poco lo que se hace en las mañanas en la oración matutina que hace raíz, donde comenzamos adorando a Dios. Una oración que es íntegra, una oración que es íntegra, una oración que es íntegra es aquella oración, punto uno, es aquella que coloca la mirada en Dios. Por lo tanto, es una oración que adora, que consiste en procurar dar a Dios la gloria que corresponde a su nombre. La mejor definición bíblica que tal vez puedo conocer de lo que significa adorar a Dios es esta. Y la conversábamos ayer en la clase, que está en Salmos 105:3. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Y quiero aquí, en cortos minutos, preguntarles, ¿alguien se ha sentido orgulloso por algo alguna vez? Por ejemplo, Nano, eh, ¿cómo te sentiste cuando viste a Cari quedar en la universidad? ¿Cómo te sentiste cuando Oh, quedó? una satisfacción muy plena de papá y una satisfacción muy plena del sentimiento de logro, así muy, muy plena, muy llena por dentro, mucha satisfacción y alegría. ¿Podrías definir eso como un orgullo? De todas maneras es un orgullo, es un logro que va asociado evidentemente a un orgullo, sin O duda. sea, lo que trata de decir el salmista, siéntanse orgullosos de su santo nombre, es siéntanse plenos en su santo nombre, siéntanse alegres en su santo nombre, colóquense felices en su santo nombre, siéntanse plenos, busquen a Dios con esta alegría, adoren a Dios por lo que Él ha hecho. Y como lo expresa también, eh, la otra, eh, la otra versión que Reina Valera,
dice, gloriaos en su santo nombre, es decir, deleítense en la increíble maravilla de su persona y de su revelación de sí mismo. Si la adoración se justifica por el hecho de que Dios es digno de ella, también es el mejor antídoto contra nuestro propio egoísmo, contra nuestro propio egocentrismo. Si algún día vamos a la oración con mucho egocentrismo, con mucha mirada puesta en nosotros, creo que la adoración es el mejor antídoto para esta arrogancia. En la adoración verdadera volvemos el reflector, volvemos el foco de nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios y olvidamos temporalmente nuestras luchas internas, lo que nos pasa, lo que nos perturba, que en general muchas veces todas estas cosas se entremeten dentro de nuestra adoración. Cuando adoramos, nos maravillamos ante la belleza de Dios y en los detalles de la creación de Dios. Entonces, miramos a Dios. Adorar a Dios es contemplarlo en la cruz. Comenzar nuestra oración adorando y colocando nuestra mirada en Dios es recordar la obra redentora que Jesús realizó en la cruz. Nos sentimos atrapados por Dios, por su Espíritu. Jesús nos enseñó a proceder así en el Padre nuestro. Cuando Él dijo, Padre nuestro, no es Padre mío, sino que es Padre de todos, Padre nuestro que estás en los cielos, marcando la diferencia de que si bien Jesús es parte nuestro y se llama hermano de nosotros, también Padre nuestro que estás en los cielos marca la diferencia de decir que Dios está en otra esfera, que no es la nuestra, que Dios es rey, que Dios es supremo, que Dios es soberano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Que nuestro sentido de justicia es totalmente distinto al sentido de justicia de Dios. Por lo tanto, una oración que es íntegra es aquella que coloca la mirada en Dios y a esto le llamamos adoración. ¿Cómo podemos estimular nuestra adoración a Dios? Y aquí algunas cosas prácticas que al menos a mí me han ayudado personalmente. Primero, busca canciones que te lleven a adorar a Dios, que reconozcan su nombre, las mismas que se cantan en las experiencias. Busca alguna canción que cante de los atributos de Dios, que trate de levantar, de reconocer el nombre de Dios. Lee también literatura que te ayude a estudiar sus atributos, la santidad de Dios, el poder de Dios, la grandeza, su paciencia, su providencia, pensamientos y lecturas que te lleven a pensar en su persona, que te lleven a estudiar su persona y que te lleven de alguna manera a rendir el corazón de Dios. Y por último, ve la creación, ve lo hermoso de lo que Él ha creado. Párate en un lugar y simplemente calla ante la gloria de su creación, ante lo que Él ha plasmado en su creación. Y créeme que va a haber un sentido de adoración en ese momento. El paso 2 o el principio 2, y tal vez va a ser contradictorio, la mirada hacia nosotros mismos. Fija la mirada hacia nosotros mismos. Primero era, fija la mirada en Dios. Y segundo, coloca la mirada en ti mismo, pero a esto le vamos a llamar el sentido de confesión de la oración. Todos sabemos que la introspección, el autoanálisis, es importante en la disciplina espiritual con Dios. La lectura de la Biblia nos fuerza a ser sobrios y humildes. La palabra de Dios expone crudamente nuestro pecado. La palabra de Dios es aquella que es un espejo, la que nos muestra cómo está nuestro estado espiritual, cuánto egoísmo tenemos, cuánta vanidad tenemos, cuánta codicia tenemos. Entre paréntesis, por eso es bueno que te acerques a la palabra. ¿La estás leyendo recurrentemente? ¿Con cuánta concurrencia la estás leyendo? ¿Con cuánto tiempo la estás consumiendo?
¿Cuántas veces te acercas a ese espejo para saber cómo estamos? Una de las maneras más efectivas de hacerlo es leer alguno de los salmos, que podría decirse salmos penitenciales que se le llama. Especialmente el Salmo 51, y el Salmo 51 es un salmo bellísimo que personalmente a mí me encanta. Y Salmo 51 dice, y yo sé que muchos lo conocen, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de todo mi mal y límpiame de mi pecado. Y esto es enfocar la mirada en Dios. Esto es enfocar la mirada, perdón, esto es enfocar la mirada en nosotros en esta parte de la oración. El versículo 3 dice: Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, siempre tengo presente mi pecado, solo contra ti he pecado. Y este clamor tiene que ser nuestro en esta parte de la oración. Cuando fijamos en una parte de la oración, nuestra mirada en nosotros es para confesar lo que hemos hecho, es para confesar nuestras faltas delante de Dios. Es saludable repasar todas las noches, brevemente, el curso del día, de lo que ha pasado, y tomar conciencia de nuestros errores y nuestras faltas, porque nos hacen más humildes. No hacerlo tiende a hacernos descuidados acerca del pecado. Y si muchas veces el corazón es muy duro, es porque a lo mejor necesitamos más de su llenura, de esa llenura del Espíritu Santo que traspasa nuestro corazón, que nos da conciencia de pecado, que nos redarguye de pecado. Necesitamos de su Espíritu para esta parte. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón al Señor? Si eso pasa en la integridad de la oración, si eso pasa en lo íntegro de tu oración, créeme que vas a perdonar más a las personas que te rodean. 3, la mirada orientada a los demás. Una oración íntegra, una oración que pone a Dios por delante, que es suprema en conocerle, coloca la mirada en los demás. Y a esto le podemos decir intercesión. Jesús nos dio un ejemplo de esto al orar tanto por sus discípulos como por sus enemigos. Pablo oraba por sus conversos, y muchos de ellos Pablo oraba nombrándolos, por las iglesias que había fundado y también por cristianos que no habían conocido personalmente. Y esto lo podemos ver en Romanos 1, del 8 al 10, en Colosenses 2:1. También nosotros, en esta parte de la oración, deberíamos incluir a otras personas. ¿Te acuerdas de las personas cuando oras? ¿Te acuerdas de sus necesidades? ¿Recuerdas aquellas personas que, que por la cual oraste? Mira, la mayor mentira, y esto se los decía ayer a los hermanos, ¿ustedes saben cuál es la mayor mentira de los cristianos? Voy a estar orando por ti. Esa es la mayor mentira. Voy a estar orando por ti. Después se nos olvida, y llegamos a la casa y ahí quedó el voy a estar orando por ti. No, voy a estar orando por ti, sí. ¿A quién no le ha pasado? ¿A nadie? Oh, chuta, me siento culpable. Por eso es importante que en lo práctico, usted anote. Me pasó el otro día que estaba, estaba escuchando la historia de un colega y le pregunté el nombre de la persona que estaba viendo esta circunstancia solo para anotar su nombre y lo que estaba realmente pasando. Y créame que sirve. Anotar en ese mismo momento, por eso fue bueno conversar con las personas, porque sabemos sus realidades, porque sabemos lo que están viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a conversar con alguien, a escuchar lo que estaba viviendo y pasando, aprovechando esta parte de la prédica? Esas son las conversaciones que nos llevan a orar por las necesidades de los demás. Y algunas cosas prácticas que nos pueden ayudar es crear una lista de oraciones. Y si son muchas personas, te doy otra idea. Trata de ir colocando a diferentes personas de esa lista en diferentes días. Y créeme que va a ser muy saludable para tu oración.
Incluye a tus familiares, incluye a tus parientes, incluye a tus amigos, incluye a tus compañeros del trabajo, in- incluye a las personas que tú sabes que están en necesidad, para que en esta parte de la oración nos orientemos a pensar en el resto, a interceder por el resto. También, obviamente, es importante orar por nuestros gobernantes, aunque a veces nos cuesta, a, a los dirigentes nacionales, a los que tienen influencia sobre la vida del Estado también, sobre los que tienen influencia en la vida pública. Nuestra preocupación cristiana por la paz y la justicia en la tierra debe ser algo manifestado en nuestra oración. También orar por la evangelización mundial, por lo que está pasando en Haití. Muchos conocieron el caso de Daniela y las misiones. Oremos por esas partes, oremos por eso. 4, la mirada orientada hacia el pasado. Y orar, tener una mirada orientada hacia el pasado nos va a llevar necesariamente a la acción de gracias, lo cual difiere de la oración. En la adoración nosotros alabamos a Dios, reconocemos lo que Él es, lo que Él ha hecho y por lo que Él sigue siendo. Y en la acción de gracias, nosotros reconocemos con gratitud lo que Él ha hecho por nosotros, en nuestra familia, por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo por nosotros. A los israelitas se les animó a recordar toda la bondad de Dios para con ellos. Pero Salmo 106:13 dice, pero muy pronto olvidaron sus acciones. Y es que desde el inicio, desde cuando Dios quiso armar este pueblo, educar a este pueblo, armar este pueblo, esta nación, desde que quiso apartar esta nación para que fuese distinta, siempre fue un pueblo infiel. Y el pueblo se volvió ingrato. Y es de esperar que nosotros en algunas instancias de la vida cometamos el mismo error, pero que conscientemente la idea es que no lo hagamos, que siempre esté presente el estar agradeciendo. El salmista dijo, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Cuán difícil muchas veces se nos torna a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se nos olvida lo que Él ha hecho en nosotros? ¿Por qué se nos olvida que tenemos vida? ¿Por qué se nos olvida que respiramos? ¿Por qué se nos olvida que podemos tener nuestro hijo a nuestro lado? ¿Por qué se nos olvida muchas veces que tenemos pan, que podemos comprar mercadería todos los meses? ¿Por qué nos dejamos ahogar por la desesperación de lo que nos falta a fin de mes cuando sabemos una tras vez que Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo? Y es por eso que poner nuestra mirada en el pasado nos va a ayudar a ser agradecidos. Nuestra mirada en lo que Dios ha hecho en el tiempo, en las cosas prácticas, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y 5, la mirada orientada hacia el futuro. Esto es petición o súplica. Y esto lo he dejado para el final, aun cuando el lugar más grande en la oración de la mayoría de los creyentes es lo que ocupa más lugar muchas veces. A veces queremos acercarnos a Dios de manera presurosa, de decir, Señor, por favor, necesito esto, estoy pasando un problema, y nos pasa muchas veces. Pero cuando llegas a este punto, ya habrás adorado, ya habrás agradecido, ya habrás confesado y ya habrás aumentado tu confianza. El propio Jesús nos estimula a acercarnos al Padre Celestial, a reconocer que dependemos de Él para el alimento cotidiano, para el perdón de los pecados y para ser librados del mal. Dios ha dicho eso en sus promesas. Ha dicho eso en sus promesas. Y se nos ha predicado, no sé si 1 millón de veces, pero muchas veces se nos ha predicado Filipenses 4:6, que dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión,
con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Puede ser que a lo mejor no es necesario que se las digamos. Y en su amor Él quiere proveernos de lo que necesitamos. No se trata de intimidarlo o de fastidiar a Dios por lo que necesitamos. Y puede ser que tal vez pueden venir estas preguntas. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Qué sentido tiene? Y quiero darte lo que dijo, y quiero darte la respuesta de lo que dijo Juan Calvino, el gran reformador de Suiza, eh, uno de los precursores de la reforma protestante, de lo que hoy podemos ser también. Y él dijo lo siguiente: los creyentes no oran con el propósito de informar a Dios acerca de cosas que les sean desconocidas a él, o de impulsarlo a cumplir su deber, o de insistir como si él fuese reacio. Por el contrario, orar con el fin de despertar su propia conciencia para buscarlo a él. Ora con el fin de despertar tu conciencia para buscarlo a él, con el fin de ejercer su fe para meditar en sus promesas, con el fin de librarse de sus ansiedades, derramando en el corazón a él. En una palabra, con el fin de declarar que de él solo podemos esperar, tanto para ellos mismos como para nosotros, todo lo bueno. El propósito de la oración petitoria no es informar a Dios como si Él fuese ignorante de lo que nos pasa, ni persuadirlo para que Él haga lo que quiera, o, o para que Él haga lo que nosotros quiera. No tiene el propósito de torcer la voluntad de Dios para nuestro beneficio, sino más bien el de alinear nuestra voluntad con su voluntad. Nuestro Padre no consiste o no consiente nuestros caprichos de alguna manera. Espera hasta que anhelemos primero y primeramente su voluntad. Es bueno que oremos por sanidad, porque el Padre nuestro dice: venga tu reino, y su reino necesariamente es de sanidad, su reino es de justicia, su reino es de provisión. Pero Jesús complementa este venga tu reino con y que se haga tu voluntad. Miramos sin duda hacia el futuro. Pensamos en los deberes, en los problemas, las esperanzas y los temores del mañana, de mañana, de la semana entrante, del próximo año. Anticipamos posiblemente enfermedades y pesares, la hora de la muerte, el regreso de Cristo y la resurrección de los nuevos cielos y de la nueva tierra. La incertidumbre anida en todos nosotros. Los cristianos tienen que tener solo un pensamiento ante esto: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pedimos orientación para conocer la voluntad de Dios mirando hacia el futuro y fortaleciendo en cumplir su voluntad. Entonces, hemos visto que la vida cristiana es una vida de oración. La vida cristiana es una vida de oración. Es una experiencia que tenemos con el Padre, con el Espíritu Santo. Además, esencialmente es una respuesta a la palabra de Dios. Cuanto más disciplinados seamos para cumplir con nuestros momentos devocionales, tanto más fácil nos será orar sin cesar. Y cuanto más fácil se nos hará permanecer en Cristo. Porque la seguridad de su presencia invadirá nuestra mente, nuestro corazón, y ocupará los periodos más difíciles y los periodos de nuestra vida. Oremos al Señor. Señor,